amigos, si bien contamos ya con nuestro invitado de hoy, el doctor Yotin Curi, y también con don Héctor Tineo, y además nuestro querido amigo y compañero de trabajo, don Orión Mejía, yo quisiera darle las últimas informaciones con respecto a Evo Morales. Oigan esto, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que viaja Evo Morales, despegó este martes desde el Aeropuerto Internacional de Asunción, en Paraguay, a donde había llegado de madrugada y permaneció unas cuantas horas antes de salir de Bolivia, luego de salir de Bolivia. Informó a EFE una fuente oficial. Según algunos medios, el aparato en que despegó sobre las 5 de la mañana partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay. Y al no disponer de autorización para volar sobre el cielo peruano. Otras fuentes indicaron que la escala fue motivada para realizar unas verificaciones a las licencias de vuelo. Al respecto, el expresidente paraguayo Fernando Lugo dijo que la escala fue para el reabastecimiento del aparato. Oye, don Orión, parece que la cosa se ha complicado un poquito desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Sí, sí, el presidente, saludos amigos, saludos. Sí. El presidente Morales está refugiado en Cochabamba, donde los cocaleros. No, pero salió en el avión. Ya, sí, eso, Ya. Lo que dice este cable es que ya llegó a Asunción en el aparato de la Fuerza Aérea de México, que lo mandó a buscar. Pero que como quiera que sea, donde quiera que llegue, los problemas no lo dejaron aterrizar en suelo peruano y fue a Paraguay. Desde ahí es que va hacia México. Todos los aplausos y las palmas para México, que ha sido siempre un pueblo que ha acogido a los refugiados en toda parte del mundo. Yo en mi barrio de San Carlos todavía recuerdo mucho de los compatriotas de nuestros, de los amigos del barrio que fueron a parar a México, exiliados en distintos periodos de represión política. No me digas nada, tu compañero. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Entonces... Mira, Orión, otra información. Quiero pedir a nuestras Fuerzas Armadas no mancharse con la sangre del pueblo. Fueron las últimas palabras de Evo Morales en Bolivia antes de partir esta noche hacia México. Así sea, porque por lo visto Bolivia está en peligro de una guerra civil, no al borde de una guerra civil, sino en peligro de una guerra civil. Bueno, vamos a recibir. ¿Qué pasó que tú tienes ahora? No, que me pasen cosas, porque esto está como muy bajito. Se encuentra muy bajito el señor. Se está encogiendo. Muy bien. Bueno, señores, nosotros tenemos hoy, en lo que entra también Héctor Tineo, bueno, todos nos preparamos para recibir a un buen amigo, hijo de su papá. A quien fue un profesional en los tiempos que nosotros éramos reporteros, el doctor Yotin Curi, que siempre nos brindó mucha atención, un hombre decente, a propósito de que su hijo, digámosle Yotincito Curi, para poderlo diferenciar de su padre. Estuvo con nosotros, lo veíamos ayer en la siempre oficina, en la oficina de él. El viejo, en mi época de estudiante me permitía, no lo prestaba, pero me permitía revisar los libros en su oficina. Doctor, así, míralo aquí, pero no lo podía llevar. Así que un saludo, ¿cómo estamos, Yotin? ¿Cómo tú estás? Buenos días, el doctor Yotin Curi, que está con nosotros. Gracias. Y don Héctor Tineo se ha incorporado. Así es. Doctor, usted es un civilista de familia. Así es. El mundo de hoy está, el traspatio latinoamericano está muy convulso. Ayer en un comentario que tuve yo a bien hacer aquí, enumeramos que, por ejemplo, la cadena de montaña Los Andes, todas sus asentamientos humanos están sumidos en la inestabilidad política. Y lo enumeramos. Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, ¿qué nos falta? Solamente dijimos que Pedro le llamó dos grandes fincas. Argentina. Uruguay y Paraguay. Argentina está un poco tranquilo. Argentina está en el... Sí. Y
esa epidemia un poco nos afecta sensiblemente también a Centroamérica. Así es. Afecta a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador y a Costa Rica, otrora cuna de la democracia de América Latina, en términos de una crisis política agobiada por un altísimo déficit fiscal y un endeudamiento que la tiene en la mirilla del Fondo Monetario. Entonces, estamos hablando de un traspatio latinoamericano al cual le agregamos las Antillas, a Puerto Rico y a Cuba, para como darle de ñapa también. Eso quiere decir que el único gobierno, y si podemos definirlo desde el punto de vista político y social, de centro ligeramente hacia la izquierda, que se mantiene de pie en sus concepciones más progresistas, es el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo le pongo ese tétrico escenario para que usted me diga qué hay que hacer de aquí a mayo del año que viene. De aquí a mayo. Sí. Bueno, yo lo que entiendo es que ciertamente, como tú dices, Orión, si nos comparamos con otros países, obviamente no estamos tan mal. Pero también hay en nuestro país una crisis en el sentido de que la moneda se ha devaluado bastante, ya está al 53 por 1, hay una restricción del circulante para poder mantener frenada la prima del dólar. Y aunque macroeconómicamente se podría decir que estamos más o menos bien con relación a otros países, pero no es que la situación tampoco es muy halagüeña para nosotros. Yo creo que ahora con el tema de los comicios habrá mayor inestabilidad, la economía se frena siempre cuando en época de elecciones, y lo que se espera es que este proceso que viene se desarrolle sin traumas, que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió ahora en las primarias, donde quedó ahí una sombra de duda con relación a los resultados, y que todo transcurra bien. Eso es lo que se espera, y que a fin de que se fortalezca nuestra democracia, que como todos sabemos ha sufrido duros embates con ocasión de todas estas crisis que hemos venido padeciendo. No, es malo compararse, pero la depreciación de la moneda dominicana interanual ha sido menos de un 4%. Si lo ponemos con Argentina, que ha sido un 40%, yo pienso que es un poquito demasiado en Argentina. Sí, es para decirle que... Sí, todo es relativo, así es, todo es relativo, Orión, como tú dices, pero ciertamente, comparativamente con otros países, estamos más o menos en una situación aceptable. Por ejemplo, Panamá está mejor que nosotros. Si cada barco que pasa por Panamá tiene que pagar $300,000. Exactamente, de peaje, así es. Panamá tiene más territorio, menos población. ¿Y qué te digo? Mayor estabilidad. Por ejemplo, uno de los países que yo siempre pongo de modelo aquí en América Latina. Si vamos a Nicaragua, vamos a Guatemala, vamos a Honduras, ahí la situación sí es calamitosa. En términos de seguridad interna para los Estados Unidos, Panamá puede fácilmente presentarse como el estado número 52 en términos de seguridad. Es decir, por ahí nadie puede, ni un mosquito puede pasar. Que no sea cosita interna, como por ejemplo meter preso a un presidente, lo hacemos. Exactamente. Pero más de ahí no van a aceptar más nada porque es un enclave de seguridad nacional para los Estados Unidos. Así es. Pero es uno de los países que siempre están mejor aquí en esta zona. Pero quizás el canal, claro, influye mucho y eso que hay bastante corrupción también en Panamá, También lo dejan. Así es. Pero aún así están más o menos bien. Como te digo, tienen el doble de nuestra población, de nuestro territorio, y menos población, porque nosotros tenemos el problema haitiano. Ese problema migratorio también es considerable. Sí. Es un factor a tomar en cuenta. El primero, creo yo. O el primero, sí. El primero. Y de esa presión, en la República Dominicana se debaten dos posiciones. Una, que entiende que aquí se tiene que desarrollar una política hasta cierto punto inflexible, que plantea que el extranjero que no esté regulado tienen que existir mecanismos de perseguir ese extranjero. Y otros que entienden que ya hay un problema, pero que gran parte de la población que se encuentra en el territorio nacional tiene algún tipo de ocupación y que la preocupación no debe ser tanta. ¿Cómo lo ven? No, fíjate, el tribunal se dictó la sentencia 168.3, se recuerda, donde establecimos claramente que no
todo hijo de extranjero, por el simple hecho de haber nacido aquí, si los padres están en situación irregular, no adquieren la nacionalidad dominicana, porque una situación irregular no puede generar derechos, la situación de sus padres en este caso. Sin embargo, el gobierno aprobó un poco después la ley 169-14. La ley de regularización. La ley de regularización, donde en parte deja sin efecto algunos de los planteamientos de la decisión. Esa ley todavía no ha sido conocida en el tribunal, que a mi juicio ese caso debió haberse conocido, pero está ahí. Entonces nosotros tenemos una gran población de extranjeros en nuestro territorio que desafortunadamente, también hay que decir, desplazan la mano de obra dominicana. Hay un fenómeno de desnacionalización de la mano de obra. El código establece un 80-20, pero es lo contrario. Tú vas al sector construcción, te vas a Bávaro, por ejemplo, donde está el sector turístico, y es todo lo contrario, es 80% extranjeros y 20% dominicanos. Entonces no podemos mantener una situación así, porque no estamos cumpliendo con la ley. Y en todos los países se protege la mano de obra de los nacionales, fundamentalmente. Pero aquí estamos en un desplazamiento peligroso de las fuentes de empleo, que definitivamente puede generar trastornos o está generando ya trastornos entre nosotros. A propósito de eso, como usted es juez constitucional y participó en la elaboración de la sentencia 168-13 y conoce muy bien lo que es la ley de naturalización esa que se aplicó, la 169. Quisiéramos que usted aproveche la ocasión con nosotros. Hay dos abogados aquí, Orión y don Héctor, y le pasemos balance a eso, a la sentencia, a los efectos de la ley, por aquello de que se nos ha agravado la situación haitiana, y si pudiéramos hacer algo complementario para poder mejorar lo que es el entramado legal y poder de alguna manera ponerle freno a la problemática haitiana. Sí, fíjate. El problema es, tenemos leyes. La ley no es suficiente. La ley es suficiente. El problema es nuestra escasa fortaleza institucional. Ese es el problema realmente. La sentencia dejó sentado la 168-13, como antes lo había hecho la Suprema Corte de Justicia en el año 2005. La frontera jurídica está clara. ¿Quiénes son dominicanos? ¿Quiénes son extranjeros? El tema está en la frontera material. Penetran constantemente por nuestra porosa frontera numerosos extranjeros indocumentados. Aquí adquieren actas de nacimiento. Sabemos cómo se manejan las cosas en esos campos, incluso con ayuda hasta de sacerdotes que los declaran como hijos de muchos de esos niños, los declaran como si fuesen hijos de ellos. Hay uno que ha declarado más de 30 muchachos. Y los jesuitas tienen esa línea, todos. Exactamente. Y no les importa el que dirán. No les importa. Entonces quieren resolver ese problema sobre la base de volcar esa población hacia nuestro territorio. Y somos un país pobre. Nosotros no podemos soportar ese flujo migratorio masivo y constante del vecino país. En gastos de salud, por ejemplo, ya las estadísticas arrojan que más de un 30, un 40% de las parturientas son haitianas. Entonces, ese es un tema que el problema no está, como les digo, en las leyes, porque la frontera jurídica está clara. El problema está en la frontera material, en que se cumpla con lo que establecen nuestras normas, pero para eso hace falta voluntad política. Hay presión de organismos internacionales, obviamente, para que se flexibilice la situación, entre comillas, le demos paso a esas personas, porque es un problema de espacio vital. En el 45 se había hecho ya un estudio en época de Trujillo de que esa nación era inviable, y se establecieron planes para transportar familias enteras, desplazarlas sin retorno a otras naciones. Se sugirió, por ejemplo, la Guyana, aquí en Sudamérica. Francesa. Exactamente. Sí. A fin de buscarle espacio, porque ese problema viene de, imagínense,
desde siempre. Es un país que no es viable, definitivamente. Y entonces hay que buscar un problema, pero eso tiene que ser con la ayuda de la comunidad internacional, porque la República Dominicana sola no puede hacerle frente al problema haitiano. Ni tenemos los recursos, ni tenemos el territorio, ni tenemos las posibilidades de resolver ese problema. Cuando se dice que se trató de poner ahora, colocar ahora, el presidente Chirac, por cierto que murió, sí. Él dijo que Francia no era la madre patria de Haití y que la Guyana no podía ser el reservorio de los haitianos. Bueno. Sin embargo, hoy en Chile hay creo que 4 muertos, ¿verdad? En la crisis de Chile. Bolivia, algunos 3 o 4 también, y la crisis que tenemos. Y toda la prensa internacional, incluso en África, en algunos escenarios de inestabilidad, la prensa internacional se hace eco de manera muy consistente. En Chile en Haití hay 42 muertos ya en menos de 2 meses. Y no hay, si usted busca en la prensa internacional, lo busca, no hay 3 líneas. Y ahí hay 10 millones de personas, más de 10 millones de personas, más del 70% en condiciones de pobreza extrema. Exactamente. Y la comunidad internacional... Un 10% con energía y agua, el resto sí que eso. Es decir, esa es una gran tragedia para Haití y para la República Dominicana. Para la República Dominicana, exactamente. Eso ese es el problema. Entonces nosotros no podemos resolver el problema. Tiene que ser un esfuerzo de la comunidad internacional. Pero ellos se han desentendido, obviamente. Es más fácil que cruzan la frontera. Y yo he visto documentales, por ejemplo, en Cuba los devuelven, embarcaciones enteras. Los auxilian cuando los atrapan y los devuelven nuevamente. O sea, nadie los quiere, solamente quieren que seamos nosotros, que aceptemos esa situación, y eso no puede ser. En todas las Antillas sucede lo mismo. En la Guyana remolcan, y no importa que la embarcación donde van repleta se vuelque o no, la remolcan y la devuelven para aguas haitianas. Terrible. Es terrible. Entonces ya nosotros tenemos un número considerable de nuestros vecinos aquí y ya no podemos seguir absorbiendo esa población. Ese es el problema. Ahí es donde está el cuadro. Orión resaltaba cómo se ve Haití. Pero hay otro, Orión, por ejemplo, la prensa internacional, las agencias internacionales, las grandes agencias no le prestan atención tampoco. De lo que está ocurriendo, ese drama de Haití no es noticia importante para las agencias. Exactamente. Y tiene el cuadro República Dominicana para que las islas han endurecido la política. Ustedes vieron lo de la Granadina. Puerta por puerta, ¿qué dice Orión? Puerta a puerta. Sí. Tan. Hay uno. Venga, se lo llevan. El caso Trinidad-Tobago ha endurecido también. Y queda República Dominicana como el lugar, el gran espacio de los haitianos. O sea, así es. En el sentido de que es donde ese ciudadano, esa ciudadana, ese inmigrante se trata de una manera que, bueno, ningún dominicano se le ocurre de que eso puede aceptar un maltrato con un extranjero. Y aquí se mantiene una actitud de respeto, a pesar de que hay gente que entiende lo contrario. No hay un país que sea más tolerante con esa inmigración que es República Dominicana. Claro, sin embargo, se entiende que República Dominicana es el gran espacio y no se entiende que tiene un límite. Eso plantea un problema. Exactamente, ese es el problema. Y que reitero, que no podemos ya absorber más extranjeros indocumentados, gente que viene sin acta de nacimiento, no saben muchas veces quiénes son sus padres, no tienen absolutamente nada, entonces hay que documentarlo aquí. Se ha abierto un libro de extranjería en la Junta, pero ¿qué va? Eso no es tampoco el problema. Entonces, desde que tienen cierto tiempo residiendo aquí, ya quieren que se les reconozca, entonces que se le otorgue documentación y luego la nacionalidad. O sea, es un problema realmente serio. La sentencia 168-13 no contempla esto, que lo voy a plantear. Incluso he visto a algunos abogados constitucionalistas, conocedores de la problemática internacional, decir que con la ley 169 se debilitó un poco la rigidez de la sentencia 168, por eso son apreciaciones. Ahora bien, lo que le voy a plantear es lo siguiente: ¿no parece razonable ya que tiremos un muro físico
en la frontera con respecto a Haití? Bueno, el muro yo no lo veo mal, pero el problema no solamente sería el muro, es tener ahí a las Fuerzas Armadas custodiando la frontera, porque yo he ido, por ejemplo, a Manzanillo, a Pedernales, y se entra con mucha facilidad. Por lo menos de allá para acá, de aquí para allá no se entra con tanta facilidad, Ojo con eso. Sin embargo, o sea que el problema son los guardias que cuidan. Sí, hay mucha corrupción, obviamente, en la frontera con los guardias. Aquí hay que ponerle atención y tener puestos de guardia en la zona más vulnerable de la frontera. Lo que pasa es que es muy extensa. Y 390 kilómetros. 300 y pico de kilómetros. 390 kilómetros de largo. Entonces es difícil, ¿verdad? Mantener toda... No, imagínese usted. Imagínese. Pero tiene una variable ahí, magistrado, que yo digo que es la gran causa, la complicidad. La complicidad. Mire, hay que ver claro esos militares trabajando en la frontera. Oiga, eso es un martirio, como dicen. Trabajar en la frontera, o sea, militar, ese es un trabajo duro. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Parece que ya es bueno. Parece que se ha convertido en bueno. Parece que se ha convertido en algo bueno. Por alguna razón, no sé. Para la mayoría no, Orión. Hay que ver ese cuadro. Hay que dar un viajecito y que ustedes vean cómo esa gente trabaja. ¿Dónde está el problema? Aquí. Exactamente. Que aquí hay gente que lo está esperando, que prefiere un indocumentado a un ciudadano nacional o un extranjero regularizado porque piensa, si lo empleo tengo que darle seguridad social, si lo empleo tengo que garantizarle todos sus derechos. Exacto. Y como en la República Dominicana no hay un mecanismo de presión para el empleador que haga eso, sancionarlo, exacto, se aprovechan. Claro. Y mientras eso ocurra, se pueden hacer todas las cosas en la frontera. Ya le digo. Sí, mano de obra barata para la agricultura, para la construcción. Claro. No hay que pagarle seguridad social ni nada. Sí. Salarios de miseria. Sí. El trabajo de los militares en la frontera, ese es un trabajo duro. Por lo que usted dice, el muro físicamente con sus 5 entradas, porque hay 5 que son entradas para salida y exportar a Haití también, ingresar y exportar. Eso sí se pone ahí personal especializado que controle el tráfico de personas y mercancías, que incluso en el caso de la persona le exija documentación, que la autorice cruzar y hacia dónde va. Porque si viene con una carta de trabajo, un contrato de trabajo a una finca o a una empresa, no hay problema con su nombre. Exacto. Identificado. El asunto está, según por lo que usted plantea, es que hay un personal que sea garante para el país, que sea el que cuide eso. Exactamente, que cuide eso. Ese es el tema, porque es que somos nosotros los que tenemos que poner las reglas de juego de este lado. Porque ellos no, ellos tratan de salir como puedan. A veces en Yola, a otras islas porque cualquiera creería que lo del muro es por cuestiones de xenófobia. No, es porque si son 390 kilómetros de extensión, la única manera que usted tiene de controlarla es con un muro. Que esté energizado arriba, que sea sólido, que tenga sus 5 puestos de control. Que se electrocute, tú dices, todo el que mire, no hay problema. No hay problema. Con drones y todo eso. Pero Trump está construyendo un muro, ¿no? Déjame plantear el asunto. Porque a mí me parece que pudiera pensarse que eso es una forma de rechazo. No, es una forma de control. De control, claro. Para que la gente que pase por ahí pase con autorización y sea el que realmente necesitamos. Una cosa que parece razonable es aceptar esta realidad. Una buena parte de la infraestructura productiva del campo y alguna parte de la ciudad demanda mano de obra haitiana. Por razones incluso de necesidad y una forma de contribuir con el pueblo haitiano que no tiene fuente de trabajo. Sería bueno conservar una buena provisión de mano de obra haitiana, pero regulada, con su seguridad social, con su nombre, con la responsabilidad del que lo contrata, que le brinde una serie de facilidades, un salario decente. Si esas cosas pasan, ¿cuál es el problema? Yo no veo ningún problema. El muro sería una salvación para las relaciones entre las dos naciones. Sí, pero fíjense ustedes que la única etapa donde ha habido un control realmente riguroso fue cuando la dictadura de Trujillo, de ahí para acá, ha comenzado a relajarse el tema del control fronterizo y miren la situación que tenemos hoy. Por eso fue que se hizo ese estudio en el 45,
porque no tenían para dónde ir y la frontera estaba sellada con la Guardia de Trujillo, pero ya no. Entonces se hizo ese estudio de trasladar poblaciones enteras sin retorno a otros países. Eso fue en el 45. A propósito de que el Tribunal Constitucional votó la ley que la que estamos hablando, o la interpretación de la Constitución. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional ha tenido, su rol ha sido exitoso de garante del texto sustantivo, de que ha estado en la fauce del monstruo? Sí, yo creo que se ha hecho un trabajo bastante aceptable, y así lo ha percibido la población. Claro, siempre se puede hacer mejor. Tienen grandes retos el Tribunal Constitucional porque se ha convertido ya en el órgano de cierre de todas las controversias del país, no solamente la de naturaleza constitucional, sino de otro tipo. Es el quien tiene la última palabra en todos los conflictos. Por ejemplo, ahora tenemos este tema, el de la inscripción de la candidatura del doctor Fernández, y ya se está hablando de que eso tiene que ir al tribunal. Ya hay un caso en el Tribunal Constitucional de un diputado. Sí. Y el país está poniendo ya lo que es un tema de actualidad pendiente de lo que se decide en ese caso. Porque de ahí va a depender lo que eso va a redefinir, a configurar quiénes serán los actores del torneo de los comicios del año próximo. O sea, observen ustedes cómo el Tribunal Constitucional se ha convertido ya en el órgano cuyas decisiones espera la población para saber qué va a pasar en diversos temas, en temas políticos, en temas constitucionales. Ha ido definiendo muchos aspectos importantes. Por ejemplo, la sentencia que nos desvinculó de la Corte Interamericana, precisamente con el problema haitiano, porque nos vivían condenando sin razón. O sea, ha jugado un papel importante a mi modo de ver, y ha llenado un vacío que hacía falta, porque el Tribunal Constitucional, su pertinencia para crearlo viene de la década del 70. Yo recuerdo cuando Salvador Jorge Blanco era senador en el 78, sometió un proyecto de ley en aquella época para que se creara el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ese proyecto obviamente no pasó. Se escribieron muchos artículos en aquel entonces de la pertinencia de crear esa jurisdicción, pero es en el 2012, o sea, 40 años después que venimos a crearlo. Hemos entrado tarde al concierto de la justicia constitucional, pero finalmente entramos. Ya la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional tienen claramente establecido su jurisdicción, su rol, sí. ¿O se han producido contradicciones? Se han producido contradicciones, pero no ese choque de trenes que se había vaticinado, ni ese cataclismo institucional, no. Ha habido algunos conflictos por último, pero como me voy, se ha resuelto bien. Lo último, yo siempre, cuando no había Tribunal Constitucional aquí, llamaba la atención de la Sala Cuarta en Costa Rica. En Costa Rica. Sí. Y me llamó la atención que yo estaba una vez en Costa Rica y vi en la prensa un caso muy sonado que trató la Sala Cuarta, y era que una familia una demanda contra la escuela que era básica, secundaria, porque no le permitieron al muchacho tener el pelo largo, no le dieron inscripción, y el tribunal falló que todavía en ese ámbito de la educación el maestro podía determinar eso, y como 60 páginas explicando eso. Exactamente. Y yo dije, la sala cuarta es una sala como común del Tribunal Constitucional. Perdone mi ignorancia. No es así. ¿El Tribunal Constitucional Dominicano tiene una sala para nosotros, los ciudadanos ordinarios, o tenemos que tener toda la intríngulis burocrática de ustedes los abogados? No, fíjate, aquí se discutió la pertinencia de que fuese incorporada la sala constitucional como el modelo costarricense a la Suprema Corte de Justicia, que se creara una sala. Nosotros optamos por el modelo de un tribunal independiente, un órgano extrapoder, desvinculado del Poder Judicial, que fue lo que se asumió finalmente, que a mi juicio es más conveniente, porque el modelo de Costa Rica observa que solamente es ahí es muy propio de ellos, les ha funcionado bien, pero en la mayoría de los países es un órgano aparte. Independiente del Poder Judicial. Pues son órganos como, por ejemplo, tiene la Secretaría de Trabajo, resolución de conflictos, que hay un órgano. Si no están de acuerdo, acta de no acuerdo. Si están de acuerdo, entonces se van a los tribunales ordinarios. Esa es la idea de una
sala de resolución de conflicto o cómo sería? O sea, una sala, tú dices, dentro de la Suprema Corte de Justicia. No, yo digo cómo los ciudadanos, que no sea por vía principal a consecuencia de un conflicto, pueden invocar su derecho constitucional como ciudadanos. No, lo puedo hacer en el transcurso de un proceso judicial, de un conflicto. O sea, si tenemos, por ejemplo, un problema de tipo judicial, es un tribunal hasta de paz. Las partes pueden plantear, por vía de excepción, en el tribunal, en lo que se conoce como el control difuso, pueden plantear en un tribunal ordinario cualquiera un aspecto de inconstitucionalidad. Tenemos un sistema dual, el sistema concentrado en manos del Tribunal Constitucional y el otro que está el sistema de difuso o por vía de excepción, que es que cualquier tribunal del país, desde un juzgado de paz hasta una corte de apelación, un juzgado de primera instancia, pueden perfectamente conocer un aspecto de inconstitucionalidad. Solo para el caso que se trata. Claro, en ese caso, si es por vía de excepción o control difuso, solamente tiene efecto la sentencia, es interpartes para las partes que participaron en el proceso. Cuando es mediante el control concentrado, la decisión tiene efectos erga omnes, es decir, expulsa la norma del ordenamiento jurídico y tiene efecto para todos los ciudadanos. Esa es la diferencia. Pero tenemos ese sistema mixto. Los españoles tienen, por ejemplo, el control concentrado nada más. Otros países tienen el control difuso. Nosotros tenemos ambos, lo cual es muy beneficioso porque no hay que ir necesariamente al Tribunal Constitucional para obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de cualquier ley. Héctor, con su permiso, vámonos a un cambio. Sí, vamos a retornar casi de inmediato. Perfecto. Nos están pidiendo un cambio. Señores, quédense con nosotros. Tenemos al doctor Yotin Curi con temas muy interesantes como lo que hemos tratado. Retornamos casi de inmediato. Continuamos en Diario de Cuatro. Un tema, como el magistrado Yotin Curi dijo, es que está en la discusión entre los abogados, entre los políticos. La mayoría de esas conversaciones no van a los medios de comunicación, pero están las posiciones. Una que plantea como el doctor Leonel Fernández, el expresidente de la República, participó en las primarias del 6 de octubre del Partido de la Liberación Dominicana. Se plantea ahora que el expresidente terminó en este proceso, o sea que no podía tener más participación hasta que no pasen las elecciones de mayo de 2020. Están las posiciones que usted la conoce y nos agradaría conocer cuál es la suya. Perfecto. Sí. Quiero hacer primero la explicación desde el punto de vista constitucional y luego desde el punto de vista legal. Sí, muy bien. Desde el punto de vista constitucional, el tema del sufragio, que es lo que está en discusión, el sufragio activo y pasivo. Sí. Pasivo para el candidato, activo para los votantes. Sí. Está en el artículo 22.1 de la Constitución, en el tema de los derechos, bajo el título de derechos de ciudadanía. ¿Qué ocurre? Eso para el sufragante, para el que va a sufragar. Sí, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho de ciudadanía. Ustedes dirán, ¿por qué está en el título de derechos de ciudadanía y no en el título de los derechos fundamentales, como en todos los países del mundo? En todos los países está en la cabeza de los derechos fundamentales. Y es precisamente por lo que hablábamos antes del corte, por el tema migratorio haitiano. El constituyente dominicano traslada ese texto de los derechos fundamentales y lo coloca ahí para evitar que extranjeros puedan elegir y ser elegidos en nuestro, o sea, van a ser objeto de ese derecho. Entonces lo traslada. Eso está muy bien explicado por el catedrático español José Luis García Guerrero en un ensayo que publicó en una de las publicaciones del Tribunal Constitucional en el año 2013. Él dice que la única explicación de que se haya trasladado de los derechos fundamentales al tema de los derechos de la ciudadanía, que está bajo el tema de la nacionalidad, es por eso. Entonces, el 22.1 dice que es un derecho a elegir y ser elegible. El 75.2 dice que es un deber fundamental. O sea, fíjense ustedes, está en 2 artículos de la Constitución, pero está en el 208. El 208 dice que es un derecho y un deber fundamental. Es la única figura jurídica que tiene este doble carácter, derecho y deber fundamental. Está en 3 artículos, 22.1, 75.2 y 208.
Y ustedes dirán, ¿pero por qué esa importancia reforzada del sufragio? Sencillamente porque el sufragio es la base del principio democrático. ¿Y dónde está el principio democrático? En el 268 de la Constitución. ¿Qué dice el 268? Ninguna reforma deberá versar, a esta Constitución deberá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático, ojo, democrático y representativo. Esa es la única cláusula pétrea de intangibilidad de la Constitución dominicana que el constituyente no puede modificar. Entonces, de esa cláusula, principio democrático, derivan estos 3 artículos sobre el sufragio que ya les señalé. En el 208 hay un párrafo que dice quiénes no pueden votar, que son los militares, los policías o los que estén condenados a penas criminales o los que se le hayan suspendido sus derechos de ciudadanía. Y está en la misma Constitución. ¿Por qué nos remite a la ley, al legislador ordinario, a una ley? ¿Por qué no hay reserva de ley? Porque el constituyente reservó para sí, en su ámbito exclusivo, el tema del sufragio. De manera que desde el punto de vista constitucional no hay discusión. Observen ustedes que los amigos que enarbolan la tesis contraria evitan la discusión constitucional. Se quieren ir a lo que es el espíritu de la ley, del legislador ordinario, pero no entran en la esfera constitucional. Hay uno que dice que ese derecho se agotó porque el presidente Fernández fue candidato a la primaria, y yo le digo a él que los derechos fundamentales no se agotan. Yo decía ayer en un programa de Ramón Núñez que se agotan con la muerte, pero realmente no se agotan ni siquiera con la muerte, porque incluso los muertos tienen derecho a que se les respete su memoria y su dignidad. Oigan ustedes, ni siquiera con la muerte se agotan. Eso me lo corrigió mi esposa, que hizo un curso de derechos humanos, y me dijo, no, es que ni siquiera con la muerte se agotan los derechos fundamentales. Entonces dice que Leonel Fernández agotó su derecho porque fue precandidato en unas primarias. Yo me río, digo, pero bueno, yo no sabía que era como un vaso de agua, que uno se lo bebía y se agotaba, un frasco de pastillas, ¿verdad? No, no es así. Obviamente se evita entrar en la esfera constitucional porque ese tema está blindado desde el punto de vista constitucional, fuera de lo que establezca la Constitución en el 123, el derecho de ser dominicano, tener más de 30 años de edad, que son los requisitos, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Fuera de eso, a ningún ciudadano, a ninguno de nosotros se nos puede impedir ir a una contienda electoral. Eso desde el punto de vista del sufragio pasivo. Sí. Pero desde el punto de vista del sufragio activo, más de 800.000 dominicanos votaron por ese candidato al que hoy se le quiere impedir su derecho de asistir a unas elecciones generales, porque participó en unas primarias. Falso. Eso no es lo que dice la ley. Ahora vamos a entrar, haciendo abstracción del tema constitucional, que está clarísimo, ese tema está blindado, por eso dice mi amigo Manuel Fermín con mucha precisión que esto es un falso debate, y es verdad, es un falso debate. Se está creando confusión, una tormenta en un vaso de agua, en un tema que está demasiado claro. Vamos con el 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo habla que los nominados son los que han sido ya seleccionados por un partido, no podrán ser candidato por otro partido, eso está claro. Artículo si a mí 134. me cogen como candidato, yo no puedo ir a presentarme por otro partido ni como precandidato ni como candidato. Eso es para evitar el transfugismo. Hay dos clases de transfugismo. El parlamentario, que se da en esos sistemas parlamentarios europeos. Por ejemplo, ahora Pedro Sánchez gana, está buscando alianza para conformar el gobierno con partidos de minoría, porque es un sistema parlamentario. Aquí eso no aplica. El transfugismo parlamentario es cuando una persona se va de su partido y arrastra consigo una posición. El parlamentario. El de nosotros es el transfugismo electoral. Lo que quiere el legislador con el artículo 134 es evitar que una persona se vaya y arrastre consigo una nominación. Una nominación. Por ejemplo, los que han sido nominados ya por el Partido de la Liberación Dominicana, esos sí no pueden salir a otro partido. Claro. No, ya ellos fueron. Porque son candidatos. Pues son candidatos, ya esos son candidatos. Fueron escogidos candidatos. Sí. ¿Por qué? Ustedes dirán, vamos a buscarle la lógica a eso. Eso tiene una lógica muy simple. El legislador lo que pretende con esa norma es evitar que una persona que ha recibido el mandato de sus electores se vaya a otro partido y traicione
la confianza que le ha sido depositada por sus votantes o electores. Eso es lo que quiere el legislador, ese es el espíritu de la norma. Una persona adquiere una nominación a través de un partido político. ¿Cómo se va a ir a otro y defraudar a sus votantes que lo escogieron? Ese es el espíritu de la norma y no otro, señores. Eso es lo que se conoce doctrinalmente como el concepto patrimonial de la nominación. Yo como candidato he adquirido ya un patrimonio intangible, un contrato de representación de mis electores que me han escogido, entonces yo me debo a ellos. Yo no me puedo ir a otro partido. Claro. Ahora el que pierde, ¿es esa su situación? No, es muy diferente. O el que es descartado, independientemente de las razones. Sí. El que pierde y se va es un disidente, no un tránsfuga. Tránsfuga es el que se va y se lleva una nominación o una candidatura. Pero el que pierde y se va es un disidente, un conforme con su propia organización, que tiene derecho perfectamente a buscar vías alternativas que nada tienen de pecaminosas ni de ilegales y lograr por otra, porque impedírselo sería primero coartar su derecho de autodeterminación individual, su libertad personal y atentar contra el principio democrático. Yo no puedo ir por esta vía, pues me voy por otra. Además, el hecho de que un candidato se vaya, sencillamente no está afectando en nada a la decisión ya adoptada por su organización que escogió a otro. O sea, eso es absurdo. Tú querer, ¿qué es lo que se quiere? Aplicarle las reglas del candidato al precandidato que no obtiene la nominación. Son situaciones distintas. Uno es un tránsfuga, el candidato que se va y se lleva una nominación, que es lo que el legislador quiere sancionar, y otro es un disidente que tiene perfecto derecho a buscar por otra vía lo que le fue negado, la oportunidad que le negó su propia organización política. Es así que los leonelistas que resultaron electos en las primarias recién pasadas han permanecido. Otros que renunciaron simplemente ya ellos se descartaron para presentarse como opción por otras fuerzas. O la Fuerza del Pueblo, por ejemplo. Exactamente. Los que salieron, que fueron nominados y los hay, pero se consideran renunciantes al derecho. Exactamente, exactamente. Pero no pueden participar en la consulta. Sí, unos se quedaron, otros renunciaron. Ya es una decisión individual que el legislador no puede decirle, quédate. No, tú te puedes ir, pero tienes que renunciar, ¿verdad? A tu candidatura, obviamente, que ya ganaste en tu partido, en este caso. Pero fíjense ustedes que el 134 está clarísimo. Ahora, ¿dónde viene la confusión? En el 49.4 de la ley de partidos. Vamos a ver. 49.4 dice que el precandidato no debe haber sido candidato por otro partido. Ellos interpretan, porque es una interpretación, que el precandidato que pierde no puede ser candidato por otro partido. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es que el precandidato no debe haber sido candidato anteriormente por otro partido. Observen ustedes. Ellos parten de una falsa interpretación para impedir, en este caso, que el doctor Fernández pueda inscribirse. Lo que el 49.4 lo que se complementa con el 134, es decir, tú no puedes ser precandidato si ya fuiste candidato por otro partido o vienes con una nominación de otro partido. Es para evitar esta doble militancia. O sea, es exactamente lo mismo. Con otras palabras, ellos dicen que está mal redactado. No está mal redactado. Es que el espíritu del texto es el mismo. Es evitar que una persona arrastre posiciones de un partido a otro. Entonces ellos le dan una interpretación y dicen que el precandidato que pierde, eso no es lo que dice el 49.4. Ellos reconocen, según ellos, me refiero a los abogados que sostienen la tesis contraria, que hay una falla de redacción. No hay una falla de redacción. Lo que hay es una desnaturalización que están haciendo, porque una mala interpretación de su parte, en el sentido de que el precandidato que pierde, eso sencillamente es insostenible, porque eso es afectar la libertad individual del individuo. A mí nadie me puede impedir, por ejemplo, si pierdo como diputado en una organización, irme a otra y buscar otra oportunidad. ¿Por qué? Eso es un tema individual, un tema que tiene que ver con la moral,
la convicción y la forma de pensar de cada ser humano, de cada individuo. Es una esfera en la cual el legislador no puede penetrar. De manera que, si uno bien vista las cosas, es una manipulación lo que hay de la opinión pública, creando proyectando una idea de que el que pierde no puede ser precandidato, pero es que eso es insostenible. Pero vamos a suponer que fuese así. Ok, que es como ellos dicen. Vamos a interpretarlo de esa manera. Bueno, entonces se presenta un conflicto entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La Constitución no dice eso. ¿Cuál es la solución? La solución ya fue dada en el caso Marbury versus Madison en el año 1803, hace más de 200 años, por el juez Marshall en los Estados Unidos, que le llegó un caso que aplicó, donde sí había una contradicción entre la ley y la Constitución. Y de ahí surge el principio de supremacía constitucional. Sí. El juez dijo, no, frente a este conflicto, tengo que aplicar la ley suprema, que es la Constitución, e inaplicar la ley. Si existiese ese conflicto, partiendo de que ellos tengan razón, entonces vámonos ahora al terreno de las hipótesis. Ok, ustedes tienen razón. ¿Qué aplico entonces? ¿La ley y la Constitución? La Constitución, señores. Y nada le puede impedir a ningún ciudadano ser candidato. Fíjense ustedes, como quiera que lo veamos el asunto. Hay un caso en México que estuve viendo ayer, donde se planteó más o menos este mismo conflicto. Y la Suprema Corte Federal de México dijo, no, que el derecho a elegir y ser elegido el sufragio activo y pasivo prevalece siempre. Y es el mismo caso donde se le prohibía, pero allí se estaba más claro, al precandidato que no lo fuera por otro partido. Y el análisis que hacía era el siguiente. Oigan bien, si bien es verdad que el espíritu de esa disposición de impedir que un precandidato se vaya de un partido a otro es fortalecer el sistema de partidos, porque ustedes saben que la democracia se sustenta en el sistema de partidos políticos. Mientras más fuertes son los partidos, más fuerte es la democracia. Sí, así es. Cierto. Hacía esa sentencia un análisis. Bueno, ¿es el unipartidismo bueno? Ustedes saben que el PRI en México, ese sistema unipartidista, no es lo idóneo. Dice, analiza el tema del unipartidismo, que no es lo más recomendable en ninguna sociedad. El bipartidismo tampoco es bueno. Lo ideal es que haya pluripartidismo, muchos partidos, para que se busque el consenso, obtener un mayor consenso social. De manera que sacrificar la libertad del individuo en aras de querer mantener un sistema fuerte de partidos resulta realmente violatorio a la libertad individual, y por eso declaró inconstitucional ese texto. Eso es en México, oigan bien, primero la libertad individual y luego la fortaleza, eso es otra cosa. Entonces, en nuestro país tenemos el 50+1, ¿por qué? Para que se busque mayor consenso en la población, de que el que gane realmente represente la mayoría. Decir que el legislador dominicano lo que quiere es proteger el sistema de partidos, evitando que se vayan de uno a otro los que pierden, no. Es que no, eso no se sustenta desde ningún punto de vista, porque una de las cosas que más se ha criticado el Partido de la Liberación Dominicana es que se está convirtiendo en un partido-estado, que está socavando ya el sistema democrático. De manera, el hecho de que se debilite, en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, no quiere decir que se debilite el sistema de partidos, por el contrario, surgirán otras opciones. Se debilita ese, pero surgirán otros. Está surgiendo, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, surgirán otros más. Y eso renueva las esperanzas de una gran parte de la población que ya no se siente identificada con el partido de gobierno. Hago ese análisis para que se vea que no se sustentaría ese examen de que es válido sacrificar la libertad individual para mantener un sistema cohesionado de partidos fuertes, porque ni el unipartidismo ni el bipartidismo es lo ideal en ninguna sociedad, sino un sistema plural, democrático, donde haya muchas organizaciones y donde sea necesario que se pongan de acuerdo. Por eso tenemos el 50+1 en las elecciones, y
Esa es la esencia de la democracia. O sea que desde ese punto de vista no se sostiene ese análisis tampoco. Nos estamos yendo, fíjense ustedes, a las raíces sociológicas y filosóficas del problema, si se quiere. El problema de la representación. Y ese es un análisis que no han hecho los abogados que llevan la tesis contraria. Nosotros le estamos dando el argumento aquí en este programa para demostrarle que aun cuando lo esgriman no tendría ningún resultado. Porque ya en México eso fue decidido. Es más, voy a preparar un trabajo que voy a publicar sobre eso. Y esto que le dicen que parece que también es de la creación dominicana. Le plantean, no, es que aquí lo importante no es la discusión constitucional, es que esto es un problema político. Es ahí. Sí, es un problema político. No, pero que me refiero que esa parte, lo que te plantean, que aquí que no, que la Constitución se puede obviar, lo que te dice es eso. No, este es un problema político. Sí, claro. Sí. Es un problema de malicia política, fíjense. Sí. Ayer me decía un comunicador muy conocido, bueno, el problema es que es un tema donde hay mucho odio entre miembros de un partido, y razones personales. Digo, es que eso no cuenta para usted. Eso no cuenta. Sí. Para temas legales eso es... No es materia constitucional. Claro, no es materia constitucional. No, exactamente, eso no cuenta en tema constitucional. Y yo le decía, fíjese, ni siquiera el término odio cabría en estos casos, el odio político entre compañeros de partido, sino sería resentimiento. Y les hablaba de la teoría de Gregorio Marañón, de seguro... sí, el español. Sí, el médico español, sí, que escribió Tiberio, Historia de un resentimiento. Sí. Dice Gregorio Marañón Cava en ese libro que hay una diferencia entre el odio y el resentimiento. El que odia puede perdonar, pero el resentido jamás perdona, porque es una pasión que se infiltra en el alma y devora y se convierte en la rectora de todos nuestros actos, desde los más grandes hasta los más pequeños, hasta los más insignificantes. Es una teoría muy interesante. Que yo te invito a que leas ese libro. Y cita como 3 grandes resentidos: a Robespierre, a Calvino y a Tiberio, que es a quien él utiliza. Mire cómo termina esto con una buena anécdota histórica. Una anécdota histórica. Sí, pero eso se ve en todas las épocas y en todos los partidos. Muy bien, muchas gracias, Yotti, por estar con nosotros. Así es. Y a ustedes también por su atención. Regresamos mañana